Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a los que estáis aquí y a los que estáis del otro lado también. Hoy tenemos la lección número 6 de mayordomía y quería avisaros desde el principio de entrada que es algo que todos sabemos muy bien y re bien también. Ahí tenemos lo de las moneditas para ver cómo va creciendo, pero esto que vamos a decir hoy nos lo aconsejaron ya nuestras madres antes de casarnos, nuestras suegras y hasta los vecinos, porque es un poco de administración hogareña, digamos, o del día a día de cada uno de nosotros. Pero primeramente vamos a leer el versículo o el pasaje base para hoy. ¿Os acordáis que he puesto en el grupo, si podíais leer de antemano? Siempre es bueno leerlo antes porque, como decíamos el miércoles, cada pasaje trae unas enseñanzas solapadas, por así decirlo, una tras otra, algunos pasajes más que otros. Pero en Lucas 16, es un pasaje hiperconocido. Esto yo le tengo que dar ya. Ahí está. Dijo también, eso está en Lucas 16, 1 al 15, vamos a leer. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen por sublime porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Un poco extenso, pero este pasaje es un poco parecido al que se leyó el viernes pasado de los talentos, ¿verdad? Solo que a la inversa, podríamos decir. El otro era que se le repartió los talentos, este era un mayordomo que su señor le requirió su mayordomía.
Vamos, que a la inversa digo, porque en este caso no le estaba entregando nada, le estaba pidiendo ya directamente sobre su mayordomía. Y decía que esto lo sabemos muy bien porque lo hemos escuchado muchísimas veces. Voy a pedir, sí, ahora, Cahue, que comencemos con las diapositivas. ¿Qué pensamos nosotros? El Señor, vamos a ver el siguiente, ¿nos quitaría el Señor el privilegio de la mayordomía? Recordemos los versículos 1 y 2 que hemos visto, que su jefe o su patrón o el tío que le contrata lo llamó, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué pensamos nosotros si nos analizamos a nosotros mismos, cada uno para sí, introspectivamente? ¿Será que el Señor nos puede decir lo mismo? Podría ser, ¿verdad? Que no hemos sido buenos mayordomos y ahora en el desarrollo vamos a completar esta idea, si hemos sido buenos o no hemos sido buenos. En el transcurso de este estudio breve, muy breve, porque como digo, es algo que ya lo dominamos. De esos dos versículos anteriores aprendemos dos cosas. Primero, este mayordomo tenía mal testimonio, un mal testimonio, como se suele decir, a gritos, porque llegó a oídos de su jefe. Llegó a oídos de su jefe que él estaba dilapidando las riquezas del patrón. Entonces yo puse ahí el público, la gente que nos rodea puede y se da cuenta perfectamente cuando somos mayordomos buenos o malos. Sucedió en el pueblo donde nos habíamos mudado nosotros, en Arenas de San Pedro, en Ávila, que nos habíamos cambiado ahí y había un creyente, un evangélico, que vivía en el barrio, había muy poco, así que un creyente era como un lunar en el lugar, porque era un pueblo de las afueras, evangélicos casi no había, pero este era un evangélico y cuando se fue dejó deudas. Dejó deuda aquí, allá, y la gente hablaba. Y cuando nosotros dijimos que éramos evangélicos o nos identificamos como evangélicos, la gente, aquí vivió uno y debía aquí, debía allá, o sea que ya echó todo por tierra. Pero pasó que a los 2, 3 meses él pagó su deuda. No tenía cuando se fue y bien podía haberse ido y haberse olvidado y si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Pagó sus deudas y en todo el pueblo, porque era un pueblo pequeño, ya sabéis que un pueblo pequeño la gente se entera de todo y al rato, ¿sabéis qué? El que se fue y no pagó su deuda, pagó allá en el comercio de comida, pagó el alquiler que dejó debiendo, pagó todo. O sea que tanto lo malo como lo bueno se dispersa. El testimonio, tanto de uno como de otro, o va para bien o va para mal. Y a este hombre de nuestro ejemplo fue para mal, porque empezó a dilapidar los bienes de su amo, o en ese tiempo era amo de su jefe, hoy día, y él se enteró. Entonces, el punto 2, como consecuencia somos desechados vertical y horizontalmente. Primero, por Dios. Si el Señor nos quita nuestra mayordomía, pues es que somos desechados como mayordomos, ¿verdad? Es decir, que nos quita ese privilegio. Y también horizontalmente por lo que hemos dicho, el pueblo entero se entera cuando somos
malos administradores. Y el viernes pasado también la clase, el pastor David que dio la clase decía, se nos enseñó tantas veces que el 10% es del Señor, el diezmo, eso ya lo tenemos bien grabado, pero se nos olvida qué y cómo debemos administrar el 90% que nos sobra. Y ahí es donde metemos la pata. Nos metemos en deuda. Hoy día el diablo nos tienta. Porque da gusto echarle siempre la culpa al diablo. El diablo me tienta por todas partes. Es rojo y me manda mensaje a cada rato. ¿Quieres estrenar crédito? Y me manda un email. ¿Quieres pasar las mejores navidades de tu vida? A todos, ¿verdad? Uy, el diablo últimamente tiene nombre de banco, Santander y qué sé yo y qué sé cuánto, pero es increíble, yo borro, no quiero, viene otro, pero esto, tanto confían que yo voy a pagar todos estos préstamos para ir allí, pero si no le pagas da igual. La otra vez me atrasé en una cosa, mediodía, y luego mediodía porque era la fecha que había que pagar. Esa mañana no tenía y por la tarde ya había ingresado, o sea, ya había dinero para pagar y no me cobraban. Y yo ya sudaba todo. Pasaba el otro día y no me cobraban. Y yo decía, ay, Señor, que no me... Porque si no te cobran, luego te cobran el rédito, el impuesto. Ay, Señor. Bien, lo que sí que al otro día sí que me cobraron, pero llegó ya una carta en casa. Si no paga en los próximos 2 días, tendrá problemas. Por mediodía ya estaba el dinero ahí. O sea que esto es una trampa que seas creyente evangélico o no seas, vas a recibir, como dice, no eres la única. Hay un montón. Y de esto tenemos que cuidarnos, porque quien más que menos quiere darse su caprichito. Hoy yo me di un caprichito. Fui al súper y me he comprado mi bote de anís y mi bote de eneldo. Carísimo. Para mí es caro. ¿Por qué? Fijaros que el médico me mandó un ejemplo tonto, ¿verdad? Porque un grano no hace granero, pero ayuda al compañero de tu deuda, ¿verdad? Es decir, tú vas sumando aquí, sumando allá. Dice el médico, tómate un Danacol cada día. Bueno, me fui para comprar el Danacol, porque no quería tomar pastilla para el colesterol. El paquetito de 6, 5 y pico, casi 6 euros, por unas botellitas así. Y dije, no compro nada. Y compré leche, que es para el corazón y todo el rollo, eso. Pero para darte cuenta cómo está todo tan caro. Y que tenemos que nosotros ir fraccionando nuestro dinero. Y decía, 5 euros el cosito del té. Y dije, y miré yo, el paquete de arroz sale 1 euro. Y 33, y dije, madre mía, por mi caprichito compraba ya 4 paquetes de arroz, y dije, como dice Pantén, porque yo lo valgo. Y me di el gustito y me llevé mi paquetito de anís y de eneldo, porque ahora me da por ahí, todas las tardes fregando el anís y pones en la taza y huele, otra vez las partículas microrregeneradoras, ¿verdad? ¿Cómo se dice a eso? Que uno, lo contrario de envejecer es eso, unos segundos más, ¿verdad? ¿Por qué digo todo esto? Porque si vamos a gastar, ¿sí? ¿Cómo? Vale, lo explico. ¿Sabes por qué? La otra vez fui con Agustina a una tienda de estas.
La otra vez fui con Agustina a una tienda que es una cooperativa y los que cultivan llevan, ¿verdad? Y encontré orégano, encontré todo y le dije, Agustina, ¿sabes tú dónde tiene anís? Si tienen anís aquí. Claro que tienen. Y me llevó ella donde las botellas, donde el alcohol. No, no era ese anís, ¿cómo? Yaborete, que me habías enviado eso. Pues ese anís. El otro, aunque sería bueno probarlo, ¿eh? Si sabe anís. Anís, el cosito ese que se friega, o sea, a mí me gusta hacerlo así, y eneldo en la taza, ¿vale? Que es la especia, no es la botella. Gracias, gracias, porque si no, ya van a decir, con razón se olvida de toda esta mujer. Bien, entonces, ahora vamos a entrar en el tema de lo que estábamos diciendo, las pequeñas cosas, eso es lo que interesa y no le damos importancia porque pensamos que es muy tonto, que es pequeño. Por ejemplo eso, ¿devuelvo lo que me prestan? Por ahí se olvida, bueno, no le devuelvo. Silvia, porque me prestó 2 platos y después de 1 año clavado se le devolví. Y eso porque un día que yo no estaba fue a casa y se los pidió a David. Entonces, prestamos lo que nos devuelven, parece poca cosa, pero a veces como es una tontería lo dejamos pasar, como yo con los platos. Gracias a Dios que se fue a buscarlo, si no iba a estar en pecado. Pero fue, lo buscó y ya estoy libre. Bueno, cuido lo que no es mío como si fuera. Esto yo lo veo muchísimo en creyentes, en hermanos y hermanas que dicen, total, esto no es mío. O vamos a hacer así, total, usemos esto así, total. No, tenemos que cuidar las cosas como si fueran nuestras. Esto cuando yo era pequeña me enseñaron mucho y por eso que es bueno enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando son pequeños, porque no se olvidan, aun cuando fueren viejos. Aunque no soy vieja, pero no me olvido de lo que me enseñaban mis padres. De lo que, si te prestan algo, si vas a usar algo que no es tuyo, tiene que ser como si lo fuera. ¿Por qué? Porque es increíble cómo la vida es un espejo, es increíble. Hoy tú le haces el feo a alguien y mañana te lo devuelven. Esto es así siempre. Si no es mañana, es pasado. Pero así como queremos que los demás nos traten a nosotros, debemos tratar. Ahora, ¿ahorramos luz, agua, etcétera, si estamos en casa ajena? Sí, ¿verdad? Sí, dicen los hermanos, gloria a Dios, porque eso también es testimonio y saber administrar, porque el ejemplo que tenemos es que este siervo infiel fue despedido porque usó mal algo. ¿Era suyo? No, era de su jefe, ¿verdad? Entonces, las pequeñas cosas que tengamos siempre en cuenta, principios, valores, actitudes. Son 3 palabritas que tenemos que tener en cuenta. Aquí nuestro libro nos dice algo muy interesante. A ver, ¿dónde estaba eso? Por eso yo no suelo leer, porque cuando leo me pierdo, increíble. Y cuando no leo, si no leo los apuntes, voy más rápido. ¿La qué? El anís, sí. Dice, el criterio bíblico. No entender los principios financieros de Dios es no tener criterio bíblico. En el manejo del dinero suele llevarnos a tener principios de vida incorrectos. Es decir, que si nuestros principios no son bíblicos,
nuestros valores van a estar distorsionados. No vamos a tener buenos valores. Por ejemplo, lo que hablamos de cuidar las pequeñas cosas. Si mi principio no es que aquello que quieres que los demás hagan conmigo, yo hacer con los demás, y aquello que no quiero yo pasar, no voy a hacerle pasar a los demás. Si ese no es mi principio, mis valores van a estar equivocados. Yo voy a decir, bueno, que se embrome allá él, y etcétera, etcétera. Ahora, conforme a si mis principios son bíblicos, mis valores también van a ser bíblicos, van a ser del agrado de Dios y van a ser para mi edificación. Entonces eso me va a mover a una actitud buena, a una actitud bíblica. O sea que una cosa trae a la otra. No entender los principios financieros de Dios nos lleva a tener criterios de vida incorrectos. Los valores incorrectos nos llevan a tener actitudes incorrectas. En el plano financiero, ¿qué tenemos que hacer? Por esto es que yo decía que nos habían enseñado ya nuestros padres, nuestras madres. Con esto hay un problema, que todo el mundo lo sabemos, pero muy pocos lo hacemos, muy pocos. A mí, mi hija siempre me da una lección porque donde pone, hagamos una lista de ingresos y otra de gastos, ella anota todito. Se compra un chocolate, 50 céntimos, así, anota todo. Todo. Bueno, uno de los motivos era porque generalmente se maneja con las becas de estudio y le tiene que alcanzar para los libros, le tiene que alcanzar para desplazamiento, de que el billete ahora es gratis hasta diciembre, pero antes no lo era. Es decir, lo que le daban le tenía que alcanzar hasta fin de año. Y a veces para nosotros mismos es mejor así, ¿verdad? Porque si no despilfarramos, si tenemos un X de dinero, podemos administrarlo. Pero vamos a leer ese versículo, que en Oseas 4:6, que pone, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer los principios de Dios, para tener unos valores acertados y tener una actitud correcta. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor y a través de usar un poco lo que el Señor ya nos dio. Porque conocer no es lo mismo. Yo estaba pensando mientras leía esto, es que si tú, por ejemplo, estás suponte que estabas en el Titanic, en aquella época. ¿Qué pasó con el Titanic? Se hundió. Vale. Tú conoces todo el plano del Titanic. Sabes dónde están los chalecos y los botes salvavidas. Sabes dónde están. Y alguien va y te pregunta y tú le haces un plano de tan bien que sabes. Vas en este corredor, sales ahí, yo no sé las partes del barco, proa, popa, eslora y todo el rollo. Cuando cruces toda la eslora, ahí están los botes salvavidas y los chalecos. Yo lo sé, yo hago el plano, yo te lo indico, pero cuando se está hundiendo el barco, yo no voy, yo no cojo los chalecos, yo no cojo el bote salvavidas. ¿Me he de salvar? No, me voy a ahogar. Sin remedio. O sea que saber algo no nos salva de nada en este aspecto de ser buenos mayordomos. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo se debería de administrar, pero no lo hago. Y en la administración, en la mayordomía, es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos. Si somos solteros, pues nosotros y el Espíritu Santo. Y si somos casados, mi pareja y yo.
sentarnos y decir, mira, yo gano 10.000 euros al mes. Y con estos 10.000 euros al mes tenemos que manejarnos. Que vale, que te das tu caprichito como yo, el anís que no es de botella, vale, te puedes dar esto. Salir a tomar un heladito, vale, pero hacer un plan de gastos. Yo sé que todos sabemos. ¿Alguien sabía de esto? ¿De los que estamos aquí? Solo Rosana. También Tino. ¿Nadie más? ¿De que hay que hacer una lista de gastos y entradas y gastos? La mayoría. Sabemos, exacto. Vale, entonces ahora es lo primordial, sabemos, ahora solo hay que actuar. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos ya el conocimiento. Hay esperanza. No vamos a perecer si seguimos las indicaciones. Entonces, hagamos una lista, una de ingresos y otra de gastos. Apuntemos fechas y cantidad de pago. Porque puede ser que tengas que pagar una cosa primero y entonces esto es barajar, que seguro que todo el mundo lo sabe hacer. Barajamos el dinero expertamente cuando vamos justos, ¿verdad? Para que nos alcance. El 3, guardemos todos los comprobantes, cribar lo necesario de lo superfluo. Guardamos todo, porque luego miramos y decimos, pero yo me gasté todo esto en eso. ¿Será posible? Decimos, ¿verdad? Es bueno para confrontarnos. Luego, 4, pongamos una meta de ahorro mensual. Esto es lo que más cuesta. Porque a veces no nos alcanza y gastamos todito lo que teníamos en el mes. Pero hay gente que pone aparte, bueno, yo voy a guardar de los 10.000 euros que yo gano mensualmente, voy a guardar 50 euros. 50 euros. De esos 50 euros lo voy a poner aparte y no existen. ¿A qué cuesta? Cuesta un montón, pero es necesario porque a veces hay imprevistos. Y si no tenemos, mala cosa. Ay, Señor, lo que pasa es que nosotros vivimos mucho de los milagros. No tengo un duro, Señor, no tengo un duro. Y, como esas musiquitas celestiales, alguien pone en mi cuenta. Increíble. No tengo un duro, Señor. Otra vez, alguien da una ofrenda, pone en la cuenta. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos da. Pero tampoco tenemos que abusar de los milagros, ¿verdad? Solo cuando es un milagro, cuando pasa. Cuando yo humanamente no puedo hacerlo. Pero si yo humanamente puedo, entonces el Señor no va a hacer milagros. Bien. ¿Eso puse yo? No, eso pasó solo, ¿no? Vamos a ver, perdón, No. Ahí está, pongamos una meta de ahorro mensual. Eran los 4 puntitos. Y a ver si recordamos el anterior, que era el de las pequeñas cosas. ¿Qué eran las pequeñas cosas? Porque esta vez no hice el resumen general al final, para no olvidarnos. Devolver lo que nos han prestado. ¿Otro? Ahorrar lo que es de otro, como la luz, cuando nos invita a su casa. ¿Otro? Cuidar las cosas de los demás como si fuesen nuestras. Y nuestro plan financiero, procurar hacer esto. Esto va a ser como dicen los curas, ¿verdad? Hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero vamos a intentarlo todo, ¿eh? Yo quiero intentarlo. Decía, está ese dicho también que uno da consejo a cántaros
pero los recibe a cuentagota, ¿verdad? Bueno, perdóname, Señor, perdóname. Bien, tengamos en cuenta que a medida que aumentan nuestros ingresos, aumentan nuestros gastos. Esto lo hablamos el miércoles. Da igual si yo ahora que estoy ganando los 10.000 euros al mes, si llego a ganar 11.000, me va a faltar igual. Si llego a ganar 20.000, ¿por qué? Porque, claro, vamos cambiando. Ya a lo mejor los gustitos ya van subiendo de nivel. Eso es normal. Y estábamos comentando que la descripción de la economía mismo es eso, que es la ciencia que ayuda a administrar unos bienes que son escasos ante unas necesidades que son infinitas. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser infinita? Que si ya tengo casa y ya tengo coche y ya tengo comida, ¿qué más? No, vas a querer mejor coche, mejor casa, mejor comida y así va. Entonces, eso es que nunca va a parar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué pasan estas cosas? Como lo hemos dicho, porque a una necesidad surgirá otra y la otra porque tenemos limitado todo. El tiempo es limitado, el dinero, el salario con más razón, ¿verdad? Pero siendo todo tan limitado, igualmente tenemos que recordar, esto es, si recordamos que no es nuestro, que es del Señor, y Él nos pide administrar bien ese dinero, entonces ahí cambia la cosa. Ahora si yo pienso es mío, y hago con él lo que quiero, ahí nos metemos en lío. Vamos a ver, la conclusión. Vamos a ver. Vamos muy bien. La conclusión, partiendo de la base de que somos mayordomos, administradores del Señor, no nos queda otra que alinearnos. No hay manera. Si queremos ser buenos mayordomos, no tenemos otra salida que tener aquello que habíamos dicho antes de los principios, ¿verdad? Tener los principios bíblicos, los valores adecuados para tener una actitud correcta. Necesitamos esos 3 pasos. Y por último vamos a leer en 1 Corintios 4:2 que nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso se requiere. Y esto nos remonta al versículo con el cual habíamos iniciado. Vamos a ver. Ahí, en ese versículo. ¿Nos quitará el Señor la mayordomía? ¿Queremos? No queremos, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar poner en práctica lo que todos sabemos, que ya dijimos que lo sabemos. Entonces, simplemente, y luego me contáis. A mí me toca cada 3 miércoles, ¿verdad? No, todavía no va a pasar fin de mes. El otro mes vamos a ver cómo nos va. Cómo nos va poniendo en práctica esto. Porque la verdad es que estas clases de mayordomía son para que cambiemos como cristianos, como seres humanos, que antes íbamos a la nuestra y ahora queremos ser mayordomos fieles. Ese es el cambio que queremos, pero si no ponemos por obra no tendremos ese cambio. Entonces yo, la primera, me comprometo. Voy a empezar a anotar los gastos, voy a empezar a anotar todo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y a ver cómo me va. A ver si no me atraso más ese mediodía, ¿verdad? Ahora, luchar siempre contra esas tentaciones que nos vienen de gastar más y más. ¿Alguna pregunta? ¿Queja? ¿Ninguna queja? Tampoco, menos mal. Entonces yo creo que si está todo claro, hay 2 problemas siempre.
cuando no se pregunta nada. O estuvo clarísimo o no se entendió nada. Uno de los dos. Y yo no sé si os conté la vez que, las primeras veces que enseñaba y predicaba, una hermana se acercó a mí y me dijo, hermana, me encantó lo que has enseñado. Me encantó muchísimo. Es que lo decías tan bien, me encantó. Sí, me alegro tanto. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te quedó? Nada, ni jota no entendí, pero me encantó, dijo. Me decepcionó tanto. No sé qué le habrá gustado, pero no entendió ni jota. Y eso me marcó. Entonces aquí una de las dos, o se entendió bien o no se entendió ni jota. Esa fue la misma hermana que me dijo, cuando yo estaba pasando un mal momento, me dijo, no te preocupes, hermana, después de la tormenta viene la tempestad. Me quedé peor. Bien, entonces, si no hay pregunta, vamos a orar y pedir al Señor lo que yo siempre en casa, cuando oro por mis hijos, oro. Y ellos me dicen, mamá, siempre pidiendo lo mismo, pido juicio. Señor, dale juicio. Porque con juicio de equilibrio, de que podamos juzgar las cosas, nos va a ir bien. Vamos a ponernos en pie. Bendito Dios, te agradecemos infinitamente porque los principios los tenemos, Señor. Tenemos principios sólidos, verdaderos en tus palabras. Gracias, Señor, por tus palabras que encontramos en ellas los principios para ser buenos administradores, buenos mayordomos. Te rogamos, Señor, que eso pueda crear en nosotros unos valores que nos ayuden a actuar como fieles mayordomos, Señor. Eso queremos. Hemos fallado, uno más, uno menos. Quizás otros no han fallado, pero como cuerpo, como iglesia, queremos ser buenos mayordomos, Señor. Y te rogamos que todo esto nos sirva y que pongamos por obra para que nos sirva. Juicio es lo que te pedimos, Señor, para ser hijos atentos, disciplinados, mayordomos fieles. Te lo rogamos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Podéis ir en paz. Bendiciones a los hermanos que nos acompañan desde internet. Hasta luego. Amén. Buenos días.